a seguir con nuestras clases de modelado. El día de hoy vamos a tallar lo que viene siendo el canino inferior, ¿verdad? Es el diente más asimétrico que hay y vamos a empezar tallando nuestros tercios. Esta corona tiene 12 milímetros de longitud desde el borde incisal hasta el borde cervical, ¿verdad? Por lo tanto, dividimos nuestros tercios cada 4 milímetros y sacamos nuestra línea media. Como les dije, es el diente más irregular de todos. Vamos a empezar a tallar nuestro borde incisal. Como canino va a presentar una cúspide. Esta cúspide va a estar otra vez como el superior excéntrica hacia mesial, pero con la diferencia de que vamos a tener que dejar 1 milímetro hacia mesial y posteriormente va a venir el milímetro de lo que viene siendo el borde o la cúspide de esta cresta. Por lo tanto, este brazo mesial, que ya desde la vez pasada se hacía muy pequeño, ahora va a estar todavía más pequeño. Si a eso ya vimos que está dirigido totalmente hacia mesial, si a eso le sumamos de que este brazo también va a estar un milímetro por encima de la unión del tercio medio con el tercio incisal, ¿verdad? Ahí tenemos nuestro siguiente aspecto. 1 milímetro por encima y el brazo se hace extremadamente corto. Bueno, ya que tenemos esa medida de dónde va a quedar nuestra cúspide, ahora tenemos que sacar esa relación que tenemos de la cara labial. La cara labial va a medir 8 milímetros de mesial hacia distal, más sin embargo no céntrico. Siempre hemos estado acostumbrando y la mayoría de los dientes se va a manejar 4 y 4. En esta ocasión no. En esta ocasión vamos a manejar 3,5 milímetros hacia mesial y 4,5 milímetros hacia distal. Otra cosa que nos da asimetría. Por lo tanto, calibramos nuestro pie de rey, 3,5 milímetros, lo ponemos en mesial y ahí tenemos nuestro punto donde tenemos que subir y nuestro punto donde tenemos que llegar hasta esta parte. Dejamos nuestro milímetro de la cúspide y de aquí hacia distal vienen siendo 4,5 milímetros y entonces los marcamos 4,5 milímetros hacia distal y el brazo distal va desde el milímetro que está en mesial. Este milímetro va a ser tomado hasta la unión del tercio medio con el tercio incisal. Voy a marcar todo de negro, toda la cera que vamos a eliminar, y del otro lado hacemos lo mismo. Acuérdense, este brazo va a tener, si son 3,5 milímetros y le estamos quitando 2, va a tener 1,5 milímetros solamente de caída a 3 milímetros. Entonces realmente es un brazo extremadamente corto. De ahí baja en forma simétrica, ahora sí, a 6 milímetros en cervical. Por lo tanto, marcamos nuestros 3 milímetros hacia mesial y nuestros 3 milímetros hacia distal. Y hacia aquí tenemos que llevar nuestra línea. Acuérdense del lado mesial derecho y del lado distal siempre va a ser convexo. Como pueden ver, el marcaje en esta ocasión desde el muñón nos están dando una asimetría total. Procedemos a quitar la cera que ya acabamos de designar que está excedente. Empezamos por el borde incisal. Y dejamos nuestra cúspide excéntrica. Muy, muy excéntrica como lo están viendo. ¿Ok?
Quitamos nuestra cera por la cara mesial, dando entonces esta cara va a ser 1 milímetro más larga que la distal. Del lado distal hacemos lo mismo, quitando esta cera. Y tenemos un muñón bastante irregular. Entonces ahora sí repasamos. Esta cúspide está excéntrica hacia mesial 2 milímetros y el brazo mesial es extremadamente corto porque también es más alto. Y el brazo distal pareciera muy largo porque aparte de sus 4,5 milímetros que tiene 1 milímetro de más, 5,5 milímetros, 5,5 milímetros de 8. Realmente eso es lo que le da esa caracterización de este diente. Preparamos entonces ahora nuestro siguiente corte y nos vamos entonces por nuestra cara distal, donde ya tenemos la primera dimensión que hay que tomar, que ya dijimos que es A4 este borde y quedan 8. Continuamos con estos 4 que va a tener aquí esta parte y sacamos nuestra línea media. Volvemos a marcar para que no nos perdamos. Acordémonos que es un diente inferior y acordémonos que el borde incisal está a 1 milímetro dirigido hacia el lingual. Por lo tanto, desde el inicio y antes de tallar, tenemos que contar ese milímetro que tenemos aquí, lo pasamos, para que dé esa gran convexidad que tienen dirigidos hacia el lingual, ¿verdad? Y bajamos a 9 milímetros en forma céntrica, 9 milímetros a la unión del tercio medio con el tercio cervical y después en cervical reduce a 8. Entonces marcamos nuestros 4,5 milímetros y nuestros 4,5 milímetros y entonces hacemos nuestra línea recta. Acuérdense, del lingual va a ser menos oblicua porque aquí nada más tenemos 3,5 milímetros, el milímetro del borde incisal y baja entonces casi en una línea recta. Y otra vez tenemos esta asimetría. Ya por labial la vimos, ahora por lingual la estamos observando. Una gran asimetría. Hacemos nuestros cortes nuevamente del excedente de la cera. También por lingual. Y tenemos nuestra cara distal totalmente tallada. Vean esta cara labial. Vean cómo es muy convexa. Pero acuérdense, esta parte ahorita es recta. Ya tenemos nuestro mullón preparado. Asimétrico en toda su superficie. En este diente es muy importante el muñón. El muñón les va a dar, como en todos, la mayoría de las cosas. Empezamos a hacer entonces nuestra cara labial que nos dice que es convexa. Y ya la tenemos. Solamente hacemos que este borde que se presenta aquí se reduzca para que sea como una continuación. Que no se vean los cortes que ya hicimos. Solamente vamos a perderlos. Mesiodistalmente también va a ser, ahorita está plano, tenemos que hacerlo convexo sobre la cúspide. Y lo vamos a hacer tan convexo que en ocasiones llega a aparecer esa cresta labial. Por lo tanto, vean este bordecito, apenas tenemos que quitar cera, el mesial, mucho cuidado si no se acaban el borde incisal y se pierde toda la anatomía. Tallamos para que se vea convexo. ¿Ok? Y en distal sí tenemos hasta el tercio, hasta el centro. Vamos a tallar de una manera fuerte, eliminando toda esta cera y dándole esa gran convexidad que tiene, sin tallar esa línea negra que va a ser la cúspide, que ya dijimos que era la cresta labial. Esa cresta la dejamos ahí.
no la vamos a tocar, solamente al final la vamos a borrar. Y ya con esto tenemos mesial, distal y nuestra cara labial se ha terminado. Seguimos por nuestra cara mesial y distal. Mesial y distal convergen hacia lingual, disminuyendo la mitad del diámetro mesiodistal de la cara labial por lingual. Entonces teníamos 8 y reducimos a 4. Lo vamos a marcar en una forma céntrica y eso nos va a dar la imagen de que el cíngulo está dirigido hacia distal. Muy bien, desde su ángulo triedro vamos a eliminar toda esta cera, y al igual desde el ángulo triedro, y lo hacemos con un corte. Hacemos que se continúe la cara tanto mesial hacia labial, al igual que la mesial hacia lingual. Hacia labial ya no, hacia lingual. Cara lingual, vamos a tener que nuestro tercio cervical va a estar tallado nuestro cíngulo. Lo hacemos entonces convexo en todas sus direcciones. Acuérdense que es menos marcada la anatomía. Solamente tenemos 3,5 milímetros para hacerlo. Y tenemos que hacer 2 fosas que también van a ser muy sugerentes. Aquí podemos ver nuestro cíngulo, como es el primer corte. No se ve convexo, mas sin embargo con el segundo corte, donde eliminamos el resto, convexo. ¿Sale? Otra vez, por la cara lingual vamos a tener una cresta marginal distal, una cresta central que ya sabemos que está dirigida más hacia mesial y la cresta mesial. Vean cómo queda esa fosa triangular mesial. Es una mínima, mientras que la distal está grande. Entonces podemos trabajar más hacia distal que hacia mesial. En mesial ponemos nuestra espátula oblicua. Entramos profundo por mesial, superficial hacia el lado central. Y ahí la tenemos. Por distal es la misma forma. Si ustedes se acostumbran a hacer esto y lo dominan, es la forma de hacer cúspides más adelante. Entonces continuamos del cíngulo, jalando nuestra fosa triangular, respetando nuestra cresta central. En mesial también hacemos lo propio, que desde el cíngulo salga hasta el ángulo triedro. Ya tenemos entonces nuestras fosas triangulares o superficies cuatriangulares. Estas crestas, si se fijan, están planas. Acuérdense que las crestas son cóncavas. Aquí tenemos una cresta mesial muy larga, pero tenemos poco espacio para darle concavidad. Es 1 milímetro de concavidad, solamente. Que no se vea plana. Y al tallarla, se nos vuelve a perder un poquito nuestra fosa y la volvemos a tallar. Y por distal hacemos lo mismo. Nuestro borde incisal, inciso labial 90 grados y retomamos. Inciso lingual 45 grados y lo tallamos. Fíjense que aquí la cera es muy pequeña cantidad. Vamos a quitar esta cresta labial, la marca negra. Vamos a quitar todas las marcas de nuestro pincelín, porque todavía falta una estructura importante. Entonces, acuérdense que teníamos 8 milímetros y aquí estamos teniendo 11. Vamos a recortar un poquito, por eso se ve tan asimétrico. Yo les recomiendo tállenlo muy asimétrico al principio y al final recortamos. Recortamos esta parte del brazo mesial y le damos la vuelta. Y ahora tenemos 10 milímetros. Tenemos que quitarle 2 todavía
Podemos quitar esta parte de aquí y ahorita la dejamos en 9. Ok, todavía por la cara lingual o el borde lingual va a presentar una estructura anatómica un poquito complicadilla, por eso la dejamos en 9. Vamos a hacer en el tercio, en la unión del tercio cervical con el tercio medio, tenemos que darle una ligera concavidad sin tocar el borde incisal. Y entonces lo reducimos. Hallamos nuestro borde incisal, que se vea la concavidad y luego cómo baja hasta el nivel cervical. Acuérdense, a nivel de cervical tiene que medir 6 milímetros, tenemos 7. Ahorita para reducir 1 milímetro es muy pequeña cantidad. Y hasta aquí es nuestro órgano dental. Líneas segmentales por la cara bucal son ligeramente marcadas, muy ligeras. La mesial y la distal, y otra vez dividen en 3 sublóbulos, la cara labial, un lóbulo mesial, un lóbulo central que equivale a la mitad de la dimensión y un lóbulo distal. Muy ligeramente marcadas. Repasamos nuestras fosas, nuestros cíngulos, nuestras crestas. Que se vea la cara volteando hacia el lingual, nuestra cara labial. Verás, asimétrico. Ahora sí, vamos a tallar nuestra raíz. Nuestra raíz, otra vez tengo que marcar el centro del cubo. Acuérdense que es muy importante que se marque la longitud de este órgano dental. Acuérdense, el ápice por la cara labial va a estar céntrico, ligeramente dirigido hacia distal. Y entonces baja su cara de 6 milímetros y conifica solamente en el último tercio. Por su cara distal baja igual, paralelo y conifica solamente en el centro, aunque el borde incisal dijimos que está hacia el lingual. Este lado baja tercio cervical y va a conificar en el centro. Muy bien. Hacemos el retiro de la cera para dar la terminación a nuestra raíz. La longitud es igual que nuestro incisivo superior. Perdón, se me olvidó decirles. Va a ser 1.56 veces el tamaño de la corona. Entonces, que habíamos quedado que iban a ser 18 de raíz y 12 de corona, 28 en su totalidad. Hasta esta parte de aquí vamos a tallar la raíz. Quitamos la cera siguiendo la forma de nuestra corona. Ya que bajamos todo nuestro diente en paralelo, bueno, es tiempo de hacer nuestros cortes. Tercio apical, conifica, mesial y distal. Por la cara mesial o distal, conifica nuestra cara lingual, labial, perdón, y nuestra cara lingual desde la unión desde el tercio medio hasta el tercio apical en el centro. Entonces ahora sí, conificamos nuestro canino. También por la cara labial. Quitamos esos cortes. Y si su cera lo permite, acuérdense que siempre está dirigido hacia distal. Aquí podemos ver entonces nuestro canino, parte mesial muy cortita,
parte distal muy larga, cúspide excéntrica hacia mesial fuerte, baja a nivel del cuello, se constriñe bastante. Por la cara distal va a presentar una concavidad en la unión del tercio medio con el cervical. La parte distal ligeramente cóncava. La parte lingual, que se vea el cíngulo, su cresta central, sus dos fosas o planos triangulares. Por mesial, muy ligero, cóncavo, casi plano. Borde incisal. Vean cómo la cara labial está metida hacia el lingual. Bueno, ¿por qué todos los dientes inferiores van con esa gran convexidad hacia el lingual? Porque en la mandíbula articulada, ya que está el diente en el hueso, nunca va así recto. Acuérdense que la mandíbula es más grande y entonces va así oblicuo, haciendo que el borde incisal quede perpendicular al hueso. ¿Tal? Ya después lo veremos más adelante. Bueno, si les gustó el video, denle like. Les invito a que se suscriban al canal.